Bendiciones, queridos hermanos, una vez más nos encontramos aquí delante de ustedes, deseando bendecirlos con el mensaje de este día. Yo soy el pastor Fernando Lugo. Espero que la palabra de este día pueda darles algo de luz y puedan ustedes utilizar la palabra para tener paz, victoria en este día, en su caminar con el Señor Jesús. Yo estoy localizado en el área de Montana Vista. Mi número de teléfono es 915-630-3705. Para si alguno de ustedes gusta hablarme para tener oración por ustedes, los bendigo, hermanos. En el nombre de Jesús, damos gracias a Dios por este día glorioso que Él pone delante de nosotros. Que Él nos ayude a crecer en este día, a crecer dentro de su reino. Bendecimos a todos ustedes en este día que están aquí presentes y creo que cualquiera de uno de ustedes que están aquí viendo este programa en este momento, creo que no es una coincidencia, sino que Dios tiene una palabra para usted, para que sea una palabra que alimente su espíritu, su corazón, su alma, y pueda usted seguir caminando en el caminar que Dios nos ha llamado a caminar. Quiero hablar acerca de la nueva creación, hermanos. La nueva creación de Dios, que somos usted y yo, todos los que hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación. No somos ya, no somos la vieja creación, somos una creación nueva, nacida del cielo. Nuestro primer nacimiento vino de la tierra por los padres tan preciosos que Dios nos dio, que Dios usó para que nos dieran a nacer en este mundo. Dios los usó y ese era el propósito de Dios. Pero aunque amamos mucho a nuestros padres que nos dieron ese nacimiento, mis padres ya pasaron a estar con el Señor y me imagino que algunos de ustedes también. Pero ese nacimiento no nos calificó para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso la Escritura enseña que es menester nacer de nuevo. Y nacer de nuevo nos califica para poder ver el reino. Eso dice en capítulo 3 de San Juan 3. Y nacer de agua del Espíritu nos da la capacidad, la habilidad de poder entrar en el reino. Cuando nosotros nacimos en esta tierra, nacimos en el reino de las tinieblas. Así fue diseñado por Dios. Nacimos en debilidad, para que entonces la fortaleza de Dios fuera manifestada en nosotros, creciera y se desarrollara en nosotros. Fuimos traídos a este mundo en corrupción, mas por medio de la vida del Señor Jesús estamos siendo levantados en incorrupción. Entonces, este es el propósito de la vida de Dios, del cristianismo, hermanos. Dice, si va conmigo, si tiene su Biblia y va conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16, dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conozcamos según la carne, y aun si a Cristo Jesús según la carne ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es muy importante que nos demos cuenta que somos una creación nueva. Y dice, usa aún al Señor Jesús cuando Él caminó sobre la faz de la tierra, en la tierra de Israel. El Señor Jesús nació por obra del Espíritu Santo, pero vemos que
venía del linaje de judío. El Señor Jesús podríamos decir que era judío. Pero aquí el apóstol Pablo dice que si nosotros hemos conocido al Señor Jesús como judío, dice que ya no le conozcamos como judío. Porque cuando Él resucitó de entre los muertos, en esa vida divina en la cual Él resucitó, allí no hay judío, allí no hay griego, allí no hay libre, no hay esclavo, allí no hay mujer, no hay varón, no hay hombre ni mujer. El nivel económico tampoco importa, porque todo eso tiene que ver con la vieja naturaleza, la vida natural, pero en Cristo somos una nueva creación. En Cristo ya no somos mexicanos, en Cristo somos un linaje divino, nacido del cielo. Entonces nosotros debemos de vernos así como Dios nos dice. Ahora el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, lleno de poder y gloria, tomó la naturaleza misma del Padre. Ahora el Señor Jesús es omnipresente, está en todo lugar a la misma vez. Ahora Él es omnisciente, todo lo sabe. Y es omnipotente, tiene todo poder sobre toda la creación y aún el mismo universo. Porque cuando Él se levantó de la tumba, victorioso, Él tomó la misma naturaleza del Padre. Ahora Él es Dios mismo, cubriendo toda la tierra. Él ya no tiene que viajar en carro, no tiene que viajar a pie, no tiene que viajar a ningún lugar. Él simplemente está en todo lugar porque Él fue resucitado en la omnipresencia misma del Padre. Ese es el Jesús que debemos de conocer ahora. Cuando Él caminó en la tierra era un Jesús limitado. Él tenía que estar en un lugar a la vez. Él también tenía que dormir. Él también tenía que comer. Porque Él fue sujeto a las mismas debilidades que nosotros hemos sido sujetos en este mundo. Pero ahorita Él no está sujeto a ninguna de esas cosas. Él está libre. Él es potente, omnipresente, tiene la respuesta para toda la humanidad. Por eso Él estaba profetizando y estaba diciendo, yo soy el pan de vida, el pan que vino del cielo. El que me comiera tendrá abundancia de vida en Él. Entonces vemos, hermanos, que así es como nosotros debemos de vernos el uno al otro. Y debemos de enfocarnos, de ver en cada uno de nosotros, ver la nueva naturaleza, la nueva creación que somos y no enfocarnos en la creación vieja, en la naturaleza del hombre natural, del hombre carnal, porque todavía fallamos y vamos a seguir fallando, pero claro que también estamos creciendo, estamos avanzando, estamos ascendiendo. Entonces, esa es en la creación en la cual debemos de enfocarnos y debemos de estar mirando en el uno y en el otro. Nosotros somos un pueblo santo. No somos un montón de pecadores, hermanos. No es cierto que somos un montón de pecadores salvos por gracia. No es cierto eso. Somos un pueblo santo, nacidos del Espíritu, nacidos por la palabra de Dios, la semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Debemos de creer y aceptar lo que Dios mismo dice de nosotros. En Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de la semilla corruptible o de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio hemos anunciado. La palabra de Dios, de la cual nosotros los que somos cristianos hemos nacido de nuevo. Nosotros nacimos de esta palabra incorruptible. Y entonces esta palabra incorruptible, hermanos, está creciendo en nosotros. La naturaleza de esta semilla es una naturaleza de ascender. Nosotros vamos ascendiendo hacia el Padre. Vamos creciendo. Vamos creciendo en el conocimiento del Señor Jesús, en el conocimiento de nuestro Padre, en el conocimiento de la guianza del Espíritu Santo. Vamos creciendo en el conocimiento de la justicia. Vamos creciendo en el conocimiento de la santidad de Dios. Vamos creciendo en todo lo que es la naturaleza del Padre. Mientras que el hombre que no ha nacido de nuevo, él nació de una semilla, de una simiente que va en decadencia. Y por eso vemos que el hombre ahorita cada día está decayendo más, va perdiéndose más en el pecado, en lugares de tinieblas tan oscuras que no hemos visto en tiempos pasados. El profeta Isaías profetizó esto cuando dijo, tinieblas gruesas cubrirán la tierra. ¿Cuáles son esas tinieblas? La perdición del hombre, las tinieblas del pecado y la corrupción. El hombre cada día está descendiendo más a niveles de tinieblas que no habíamos visto en el pasado, porque esa es la simiente, esa es la semilla de la cual él nació y en la cual fue creado, pero Dios no lo hizo así para que el hombre se quedara allí. El hombre, Dios nos hizo nacer en tinieblas y nos hizo nacer de una semilla corruptible en el primer nacimiento natural, pero con la esperanza de presentarnos su gran plan glorioso de redención, y por medio de ese gran propósito, gran plan de redención, viniéramos a nacer de esa semilla de incorruptibilidad y ir ascendiendo hacia el Padre. Muchos preguntarán, bueno, si Dios no quería eso, ¿por qué Él nos hizo que naciéramos ¿por qué nos hizo que naciéramos de una semilla, una simiente de corrupción, de pecado, si Él no quería que el hombre pecara, hiciera estas cosas? La razón por qué Dios lo hizo, queridos hermanos y hermanas, es porque Dios nos dio una elección. Dios nos está preparando para llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Y Él claramente no quiere que estuviéramos en la eternidad culpándole a Él y diciéndole, bueno, yo soy justo porque tú me forzaste a ser justo. Yo soy santo porque tú me forzaste a ser santo. Dios no va a estar escuchando esas quejas del hombre por la eternidad. Por eso Dios le da una elección al hombre. Le dice, he aquí yo pongo la vida y la muerte delante de ti, te aconsejo que escojas la vida. Esa es la razón por qué Dios permite esto, porque Dios no nos llamó a que fuéramos robots y fuéramos controlados. Dios no es un Dios controlador. Dios es un Dios que nos da libertad para que escojamos. Él no es ningún dictador, hermanos, hermanas. Dios es un Dios que Él nos da el derecho a escoger. Somos soberanos de nuestra propia voluntad. Nosotros decidimos si queremos servirle y amarle a Él, pero eso lo vamos a hacer nosotros voluntariamente. Él no nos va a manipular, Él no nos va a forzar. Por eso dice también la Escritura, dice, el que sea santo, santifíquese más, y el que sea sucio, ensúciese más. ¿Qué es lo que está diciendo esa Escritura?
está diciendo Dios, yo no voy a estar luchando con el hombre si él lo que quiere es ensuciarse más. Eso es lo que él desea. Dios le da libertad total. Y por eso vemos que muchos deliberadamente han escogido el camino de la perdición, el camino del pecado, el camino de las tinieblas, y Dios les da esa libertad. Pero también a nosotros, los que queremos caminar con Él en el camino de justicia, de verdad, de pureza, de santidad, Él también dice, el que es santo, santifíquese más. El que quiere ser santo, pues que se siga santificando. Entonces tenemos un Padre que nos da libertad de escogerlo a Él. Diariamente tenemos esa opción de escogerlo a Él. Desde que despertamos en la mañana, nosotros decidimos si el resto del día lo vamos a caminar en la carne, en los deseos del hombre natural, en los sentidos naturales, o si vamos a caminar en esa nueva naturaleza, si vamos a caminar tras el Espíritu y no tras la carne, si vamos a caminar tras los sentidos espirituales y no los sentidos humanos. Aleluya. Entonces vemos que esta es la gloria al cual Dios nos ha llamado, y Dios habla cosas muy gloriosas de nosotros. Esto es lo que dice de nosotros. Dice, yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, y es que son pensamientos de bien y no de mal, de daros la expectativa que has esperado, lo que has deseado y has esperado. Dice, yo tengo pensamientos de darte y que no sea cortada tu expectativa. Porque Él es un Dios que nos ama, hermanos, hermanas. Él es un Dios que nos ama. No es un Dios que está jugando con nosotros, no es un Dios que nos está engañando, sino es un Dios que quiere darnos aquello que deseamos, aquella victoria que deseamos, aquel lugar donde queremos estar estables delante de Él, y aún, ¿por qué no decirlo?, tener una vida sana en salud, tener una vida sana económicamente, tener una vida sana psicológicamente, emocionalmente, en toda dimensión. Ahora Dios dice, yo deseo que tú prosperes así como tu alma prospere. O sea que si vamos, Él quiere que nuestra alma vaya siendo transformada y cambiada a la imagen de Él mismo. Y dice, como tú vayas prosperando en tu alma, vayas creciendo en mi imagen, pues yo también, dice, deseo bendecirte. Deseo bendecirte en toda área, porque estamos sirviendo a un Dios. Recordemos, hermanos, que estamos sirviendo a un Dios muy generoso. Por eso el versículo, yo creo, más popular del Nuevo Testamento es Juan 3:16. Porque de tal manera dio Dios. La naturaleza de Dios es de dar, hermano. Él es tan generoso que Él es un Dios que ama dar. Él dio a su Hijo porque no podía dar algo de mayor valor, porque en el Hijo Él mismo se estaba dando a nosotros. Él se dio a nosotros en su Hijo. Después de eso nos dio apóstoles. Antes de eso nos dio profetas, nos dio apóstoles, nos dio dones del Espíritu, nos dio toda clase de ayuda espiritual, principios divinos, sabiduría, conocimiento, discernimiento. Todas estas cosas Dios nos ha dado. Dios no ha detenido su mano. Dios no ha detenido su mano. La ha extendido llena de bendiciones, porque es un Dios muy generoso. Él nos bendice muchas veces. Él no nos bendice porque necesitamos, hermanos. Él no nos bendice porque estamos en una situación económica muy apretada y Dios nos bendice. Él nos bendice porque su naturaleza es dar. Usted puede estar económicamente bien y Dios le sigue dando y le sigue dando y me sigue dando a mí y me sigue dando, porque Él no da por necesidad, Él da por su divina naturaleza.
porque su naturaleza es una naturaleza de dar. Y claro, Él también quiere enseñarnos que nosotros seamos un pueblo que demos, porque en el dar abrimos las puertas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir o de conducirnos, de comportarnos. Dice que Dios es santo, y así como Dios es santo, dice que nosotros también debemos de ser santos. Usa a Dios como el estándar de santidad. Imagínese usted, dice, así como Él es santo, que nosotros también debemos de ser santos. Y la palabra ser santo también significa que una separación. Dios es santo, es puro, no hay mezcla en Él. Y Él nos dice a nosotros, sus hijos y sus hijas, dice, yo no quiero que tú seas un hijo mezclado, una hija mezclada. ¿A qué se refiere? Mezclado de espíritu y carne, lo carnal y lo espiritual. Cada día Dios quiere que estemos creciendo a que seamos santos, separados. ¿Sabe usted que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, nosotros fuimos separados? Fuimos separados del mundo. No vamos a ser separados, fuimos separados. Pero claro, esta separación tiene que ir creciendo, tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose, porque fuimos separados por el Padre para ser santo como Él es santo. Usted y yo ya no tenemos la libertad de pecar como el mundo peca. Sabemos que hay límites que Dios tiene en esta naturaleza y nosotros no podemos pecar como peca el mundo, porque hemos sido separados para Él y para el beneficio de nuestros alrededores, de nuestras familias, para el beneficio de nuestros hermanos y hermanas. Porque un pueblo que no camina en esa separación es un pueblo que no puede ser una bendición. Dios no nos ha llamado a que seamos gente que nomás habla de la palabra y habla de la palabra, pero su vida no manifiesta una separación de lo mundano. Somos un pueblo que ha sido separado por el Padre, y debemos de gloriarnos en ellos, queridos hermanos. Debemos de gloriarnos en ellos, porque no fue el hombre el que nos separó, fue el Padre Celestial. Y fíjese, desde antes de la fundación ya habíamos sido separados por Dios. Él dijo, este hijo, esta hija, yo los separo para mí, para que ellos no hagan acuerdo a sus deseos carnales, no se vayan en el camino de las tinieblas, no se vayan en el camino de pecado. Y debemos de estar muy agradecidos con el Padre. Somos un pueblo con límites, somos un pueblo que tenemos leyes en nuestro corazón, somos un pueblo que somos regidos por leyes divinas, principios divinos. No somos un pueblo suelto que hacemos lo que nosotros queremos, le damos a la carne lo que pide. No somos un pueblo que nuestro corazón está inclinado a darle al Padre lo que Él quiere. Si lo amamos, si el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y no como una ley de imposición, hermanos. No guardamos la ley de los mandamientos de Dios como una ley de imposición, sino lo guardamos de una relación que tenemos con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si usted ama al Padre, ama al Hijo,
usted no quiere pecar, porque no quiere hacer sentir triste al Padre, sentir triste al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Esto no es una ley, hermano. Esta es una relación con el Padre. No pecamos porque tanta ley dice que no pequemos. No pecamos porque la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial es tan gloriosa y tan dulce que no queremos que esa relación se dañe. Platicamos y nuestra charla con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es tan dulce y es tan gloriosa que no queremos que se dañe. No somos un pueblo con un montón de leyes que estamos amenazados, o las guardas o a ver qué. No, todos estos mandamientos y principios los guardamos por la relación de amor que tenemos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Así es que el cristianismo no es un camino de amenazas, es un camino lleno de promesas y bendiciones. El Señor dice, sírveme porque, no dice el Señor, sírveme porque te vas a ir al infierno. Dice, sírveme para que no te pierdas la gloria.